Queremos dirigirnos al país como todos los lunes, pero en particular el día de hoy, haciendo referencia a una carta que mandó Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde para todos los venezolanos. A mis compañeros de lucha de la Unidad Democrática y a todos los venezolanos quienes queremos conquistar la democracia. Les escribo esta carta desde mi celda de la cárcel de Ramo Verde, cuando cumplo 5 meses de encarcelamiento injusto por haber llamado a la protesta no violenta y a la conquista de la democracia por la vía popular y constitucional. No soy el único preso. Somos más de 150 los presos políticos, incluyendo los 2 alcaldes destituidos y encarcelados, Enzo Escarano y Daniel Ceballos, Iván Simonovich y los policías de la Policía Metropolitana, que ya cumplen 11 años de prisión injusta. Venezuela se está cayendo a pedazos. La crisis es en todos los ámbitos y no hay ningún análisis, ni los de voceros del propio régimen, que indiquen que por el camino que vamos saldremos de esta crisis que afecta la vida de millones de venezolanos todos los días. El origen de esta crisis no es el colapso del precio del petróleo, ni una invasión extranjera. Tampoco lo es una guerra económica y mucho menos es culpa del pueblo venezolano. El origen de todos los problemas es el mismo, el sistema. Un modelo económico fracasado que, en lugar de haber aprovechado la más grande bonanza petrolera en 100 años, ha permitido el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema. Un sistema de gobierno antidemocrático, corrupto, ineficiente y militarista que ha instalado un Estado delincuente que pretende echar raíces profundas para favorecer a una élite gobernante que ya asoma el despotismo hereditario para mantenerse en el poder por generaciones. Este sistema nosotros lo hemos calificado como dictadura, una dictadura del siglo XXI, una dictadura a color, pero a fin de cuentas una dictadura. Pero para no polemizar si es o no una dictadura, quedémonos en el punto de encuentro que concluye que el origen de la crisis generalizada es el sistema. Es decir, el origen del problema es político y su solución tiene que ser política. Siendo el problema el sistema, estamos obligados a hacernos y respondernos la pregunta: ¿salimos del sistema o permanecemos prisioneros de él? El dilema está centrado allí: salir o permanecer. Nosotros optamos por salir, una salida que sea popular, democrática y constitucional, pero irrevocablemente comprometida con salir del sistema y conquistar la democracia. Sin concesiones, no las puede haber, como no las hubo para quienes salieron a conquistar la independencia de Venezuela o para quienes salieron a derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ante esta realidad, se ha abierto un debate en el seno de la oposición democrática. Lo primero que quiero decir sobre esto es que no está mal el debate dentro de la unidad nacional. Más bien es una señal positiva que tengamos visiones diferentes, siempre y cuando no dejemos a un lado 2 condiciones necesarias: definir un objetivo común y mantenernos unidos. El debate es positivo. Ya ocurrió en el pasado reciente, cuando en el 2009 promovimos primarias y tarjeta única, propuesta que fue duramente criticada por algunos compañeros de la oposición en sus inicios, pero que luego fue asumida como el camino a seguir por todos quienes creemos en la unidad. Para lograr el cambio que queremos, es necesario debatir y hacerlo sin miedo, con respeto, pero sin temor a disentir. Lo que sería reprochable es actuar como el oficialismo, quienes ante las voces disidentes que ya señalan su división interna, optan por la descalificación, los tribunales disciplinarios y el torniquete al debate. Ese jamás debe ser nuestro proceder, más bien todo lo contrario. Para conquistar la democracia, practiquémosla. Seamos demócratas en nuestro proceder interno, para ganarnos la legitimidad de poder conducir el país, que siempre tendrá visiones encontradas sobre distintos temas de manera democrática. Sobre este debate ya hay sobre la mesa distintas propuestas que me voy a permitir comentar de forma respetuosa. Ramón Guillermo Aveledo y Henry Ramos Alup, de Acción Democrática, han insistido en retomar el diálogo con el régimen sin condicionarlo para que pueda fluir. Ya esta opción tuvo un primer ensayo fracasado, no por culpa de la oposición, sino porque el régimen lo utilizó como un mecanismo para aplacar la protesta popular y no para tejer un entendimiento nacional. Así acertada y oportunamente lo señaló esta semana la Conferencia Episcopal Venezolana, que estando representada en el diálogo en la persona del nuncio apostólico, tiene toda la autoridad moral para llegar a esta demoledora conclusión de lo que fue este primer ensayo. Nos preocupa que un nuevo episodio del diálogo sea utilizado por el régimen para avalar medidas extremas, como el aumento de precio de la gasolina, una maxi devaluación y otras medidas muy duras que no merecen ser aplicadas bajo un manejo opaco y corrupto de la economía como el actual que tenemos. Convocan a pagar la factura entre todos para que ellos sigan robando y botando los recursos de todos los venezolanos. Sobre el diálogo tenemos que estar claros que no hay diálogo efectivo sin presión de calle. Nuestro pueblo lo sabe. Así como los obreros organizados en sindicatos protestan para lograr el contrato colectivo, los estudiantes lo hacen por el pasaje o el comedor estudiantil y los barrios por la falta de agua.
Así debemos actuar desde la protesta no violenta para lograr que el régimen acceda a un diálogo real que genere el único resultado aceptable, el camino hacia la democracia. Enrique Capriles ha insistido en que el objetivo de la oposición debe ser el cambio del CNE. Tiene razón Enrique, tenemos que cambiar el CNE, pero también a la Contraloría que avala la corrupción endémica con su pasividad cómplice, a la Fiscalía que encarcela inocentes y deja en libertad a asesinos, al TSJ que tuerce la Constitución con sentencias que criminalizan las protestas, militarizan la política y avala la corrupción, a la Defensoría del Pueblo que solo defiende los intereses del PSUV, de la Asamblea Nacional que es inoperante como resorte del debate y Contraloría política, y por supuesto al Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, que es responsable de la más alta ineficiencia y corrupción que se haya conocido en la historia del país. El problema es el sistema. Ya en el pasado la oposición se enfrascó en centrar el debate en el CNE sin ningún resultado. Con esto no quiero decir que hay que dejar de buscar el cambio del CNE. Sí, hay que hacerlo, ya que todas las soluciones pasan por procesos electorales. Solo digo que allí no está la solución al problema político de fondo. El CNE es un medio y no un fin. Primero Justicia propone la tesis de acumulación de fuerzas y proponen como ruta para el cambio las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2015. El problema con esta propuesta es que ya hemos ganado la Asamblea Nacional y no ha sido reconocido así. Así pasó en el 2010 con las elecciones. Ganamos el voto popular con el 52%, pero el oficialismo obtuvo una mayoría de diputados y desarticularon la Asamblea Nacional con habilitantes, destitución de diputados y minimizando el impacto de esta instancia. Además, esta opción sería inefectiva para lograr un cambio en los poderes públicos, que no podrían ser cambiados aún ganando la mayoría de los diputados, ni tampoco resuelve el problema de la urgencia del cambio. Ganar y no cobrar también ocurrió en abril del 2013, tal como lo dijo Enrique Capriles a Venezuela y al mundo. Ganamos las elecciones, pero por el cerco institucional hoy gobierna Maduro. Insisto, el problema es el sistema, no solo el CNE. Es necesario revisar y reorganizar la Mesa de la Unidad Democrática y adaptarla a esta nueva etapa, tal como lo propone Antonio Ledesma, con respeto, amplitud, pero con el sentido de urgencia que amerita el momento. En este sentido, María Corina Machado, COPEI, Bandera Roja, Causa R y otras organizaciones proponen la convocatoria de un Congreso amplio de unidad nacional, como un mecanismo para ampliar y democratizar la unidad nacional, que sin duda alguna es una tarea pendiente y necesaria, ya que el país democrático es mucho más grande que los partidos políticos que hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Esta convocatoria de un Congreso amplio podría ser el escenario ideal para la definición entre todos de una ruta a seguir para el cambio del sistema. Fue precisamente esa la deliberación que hace 203 años tuvieron nuestros padres en la independencia, quienes luego de 3 días de deliberación acordaron firmar el acta de independencia 10 años antes de conquistarla. Es decir, la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811 fue la definición de un rumbo a seguir que solo se hizo realidad luego de muchos años de lucha y sacrificio, pero lo lograron porque sabían hacia dónde iban y que querían conquistar asumiendo todos los riesgos. La ruta a seguir debe combinar una estrategia política con la protesta de calle, una acción sostenida y no violenta que incorpore a todos los sectores en el espacio en donde nos reconocemos y nos hacemos fuertes, la calle. De lo contrario, de lo ocurrido en febrero y mayo, debemos convencernos de la importancia que es canalizar la protesta de calle de forma ordenada y no violenta. Y sin duda alguna los jóvenes y estudiantes tendrán una responsabilidad importante en este sentido. Un grupo de partidos y organizaciones, entre los que está el partido al que pertenezco, Voluntad Popular, estamos promoviendo dentro de este debate la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como el camino a seguir para lograr un cambio profundo como la amerita la circunstancia. Promovemos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por varias razones. La primera es un mecanismo de cambio político que está contemplado en la Constitución, artículos 347 y 348, y que puede ser convocado por vía de la iniciativa popular. En Venezuela hemos tenido varios procesos constituyentes y todos han sido convocados desde el poder, es cierto. Pero también es cierto que la Constitución vigente, a diferencia de todas las anteriores, contempla por primera vez que el pueblo, mediante la consignación de firmas equivalentes al 15% del registro electoral, puede convocar a un proceso de esta naturaleza. Esta sería la primera constituyente convocada desde el pueblo y para el pueblo. No es un invento nuestro. La opción está allí, clarita, en el artículo 348 de la Constitución. Activarla o no depende de nosotros. La segunda razón es que si el problema es el sistema, como hemos dicho, una constituyente es el mecanismo más idóneo para cambiar el esquema y los responsables de conducir el poder público del Estado venezolano y eventualmente convocar unas elecciones para legitimar todos los cargos de elección popular. La tercera razón es que ante una crisis de la magnitud que hoy padecemos, una constituyente sería un punto de encuentro, de diálogo y reconciliación nacional en donde todos estén representados. La Constitución no es el problema,
Es el pacto social que hoy está roto por el secuestro del Estado venezolano. Por eso aprovechamos para hacer un llamado al oficialismo democrático a buscar una salida incluyente a la crisis. En un proceso constituyente podrán participar todos, incluyendo la creciente disidencia oficialista, que hoy está siendo asfixiada por la antidemocracia interna. En una eventual constituyente estaría representado el PSUV, así como otras organizaciones del Polo Patriótico, que hoy cuestionan al gobierno de Maduro y se quejan de estar excluidos. Y finalmente, estimamos oportuna la convocatoria de una constituyente porque es urgente el debate y el acuerdo sobre el modelo de gobierno y de Estado a seguir. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cómo garantizar los derechos de todos? ¿Cuál es la responsabilidad de los militares? La descentralización. No basta con sustituir a quienes gobiernan. Es necesario definir cuál es el modelo de país por el cual todos trabajemos y todos nos veamos representados. Durante los últimos años hemos visto crecer a muchos sectores que deben ser incorporados en este proceso de cambio. Hoy, esos sectores están en la calle y reclaman ser escuchados. Trabajadores, médicos, educadores, estudiantes, gremios, productores, comerciantes, ONGs, todos deben ser parte de un proceso de cambio de abajo hacia arriba. Estamos claros que nuestra propuesta es una más dentro del debate. Y es precisamente por eso que debemos, ante todo, promover el debate, el diálogo entre quienes queremos un cambio. Un diálogo que tenga como resultado un objetivo común, la conquista de la democracia y una ruta compartida. No caigamos en la trampa de descalificarnos los unos a los otros. Hermanos y hermanas de la unidad nacional, pongamos nuestro corazón y compromiso del tamaño de la circunstancia. Salgamos juntos, sin miedo, con la mayor amplitud, a conquistar la democracia. Desde la cárcel de Ramo Verde, a los 14 días del mes de julio del 2014, Leopoldo López, Coordinador Nacional de Voluntad Popular.